Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Cada día, sin confusión, distinguir publicidad e información distintas de la opinión. Tu derecho es saber y elegir. El radio eléctrico, espacio de todos es y para todos. Se puede decir de mil modos. Hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación en esta emisión previamente grabada. Maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de las Audiencias de Radio Educación, como siempre, es un placer saludarte. Un placer. Igualmente, mi querido José Ángel, y además con el gusto de saludar a nuestras audiencias, ya Juan Ernesto Guerrero Mancera, que además ya se animó a grabarnos un comentario y lo vamos a poder escuchar la próxima semana. Entonces, a quien sea que se anime también, le pedimos que siempre cuente con este espacio. Claro, que se pongan en contacto. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter nos puedes encontrar como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Por cierto, aprovecho para invitarlo a escuchar, a descargar, a comentar, que es muy importante, todos y cada uno de 9 programas de una serie que se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Así le podríamos remitir de manera digital una constancia de escucha que tiene el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura DH y, por supuesto, esta Defensoría. Hay que dirigirse al siguiente correo electrónico, audienciasre@cultura.gov.mx, y el micrositio donde puede escuchar los capítulos es radioeducación.edu.mx/podcast, _medio curso, _medio audiencias. Lo busca usted en cualquier buscador y lo encuentra sin ningún problema, o descargar el libro electrónico con el mismo nombre, mi querida Ana Cecilia. Exactamente. Un esfuerzo que le invitamos a continuar, a seguir aprendiendo en torno a estos derechos, los derechos de las audiencias. La semana pasada conversamos con el abogado Julio Salazar Ramírez del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos. También colabora en México Unido contra la Delincuencia. Él es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, especialista en litigio estratégico y defensa de derechos humanos. Ha participado y llevado a cabo diversos casos que han tenido impacto en cambios en políticas públicas. Se dice fácil, pero es algo muy difícil y muy importante en temas como el debido proceso, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la alimentación o a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y derechos de los consumidores, entre otros. Te agradecemos, abogado Julio Salazar Ramírez, por tu tiempo, por tu disposición para compartir con las audiencias de la radio pública esto que conoces, esto que has trabajado, esto que has peleado y, bueno, que hay que difundir todo el tiempo. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Ya me siento parte de este programa. Qué felicidad volver a estar con ustedes. Bienvenido. Sí, qué gustazo, Julio. Y además, bueno, no escogiste el área, me imagino, más lucrativa de tu carrera, pero los derechos de las audiencias, nada más déjame recuperar que a mí me parece que pertenecen a la familia, más bien, no a mí me parece, pertenecen a la familia de los derechos humanos, a toda la estirpe de los derechos humanos, si bien sobre todo se enuncian en torno de el derecho a la información. Y ahí, en ese derecho a la información, se inscribe y es donde habita la libertad de expresión, el derecho a solicitar información y a ser informado. Y es por eso que todos los medios de comunicación y los medios de radiodifusión en específico, pues sobre todo se vinculan y traen a cuento siempre los derechos de las audiencias, los derechos a la información. Y en México más o menos, y ya tú me vas a ayudar bien, pero en México más o menos la cosa iba muy bien en términos de medios de radiodifusión, con la reforma de telecomunicaciones publicada en 2014. Esto es una pelea que empieza, bueno, desde los años 30, ¿no? Están de alguna manera agrupándose los 30, 40, los concesionarios privados versus el público en general.
pero en México así nació la radiodifusión con unos intereses privados muy específicos, imitando un poco la industria muy comercial de la época de la radiodifusión, Estados Unidos, etcétera. Y bueno, después de muchos años y décadas de lucha teórica y práctica, la ciudadanía fue ganando un poco, las audiencias fueron ganando un poco de espacio en términos de contar, de ser escuchadas. Nunca va a ser igual, pero de ser un poco escuchadas, digamos, a través de las defensorías y reconociéndoles sus derechos de las audiencias. Muy bien, hasta ahí iba todo en 2014, pero en realidad en 2017 hubo un madruguete tipo fast track de alguna manera en la Cámara, en el Congreso, y se echaron para atrás algunas cosas que sí se habían conquistado en favor de las audiencias. Hasta ahí muy bien, abogado querido. Y bueno, sí. Han surgido otras cosas a lo largo del tiempo y se han ganado varias cosas interesantes. Siempre una guerra, en mi opinión, sirve para ilustrar, pues, da pena, duele, tiene unos saldos negativos, pero también tiene unos saldos luminosos en términos de aprender, reflexionar, conversar sobre el tema, ponernos contra la pared de alguna manera para tomar acciones en favor de lo que se piensa que vale la pena, y esto me parece que es lo que va ocurriendo. No sé si en el momento más adecuado, pero esto va ocurriendo con los derechos de las audiencias. Ha habido 2 amparos resueltos a favor de las audiencias. Ahorita nos vas a decir qué es eso, cuál es, por qué, uno en una sala, otro en otra sala, todo con la Suprema Corte, en favor de audiencias y los defensores de las audiencias sobre todo, y eso tuvo hace semana y media, el penúltimo viernes de marzo, tuvo una novedad. Y quisiéramos que nos explicaras con manzanas y peras, abogado, porque tú eres bueno para eso, ¿qué es la novedad que hubo en términos de derechos de las audiencias y resoluciones? Sí, claro, muchas gracias. Efectivamente, la reforma de 2017, esta contrarreforma a las condiciones protectoras a los derechos de las audiencias, lo que hizo fue quitarle facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para proteger, ¿no? Para sancionar en caso de violaciones a los derechos de las audiencias por parte de los concesionarios. Y también, también estableció condiciones que permitían que defensores de audiencias no fueran independientes de los medios de comunicación, lo cual podría convertir en inaplicable este sistema de protección, de interacción incluso entre las audiencias, entre los consumidores y los concesionarios y las empresas. Estos 2 amparos que se presentaron, aquí es importante que señalemos que fueron presentados por asociaciones de sociedad civil, es decir, por ciudadanos organizados que buscaran proteger los derechos de las audiencias y seguirlos empujando. El primero, presentado por la Asociación de Defensoría de las Audiencias, consideró que existía una afectación al principio de reserva de ley, ¿no? Que esto es que solamente se pueden establecer condiciones, que hay condiciones que solo se pueden establecer en leyes y no en reglamentos, no en regulaciones de menor jerarquía, y que que era inconstitucional haber limitado las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para establecer las condiciones mínimas de los códigos de ética de los concesionarios, ¿no? Esto es, le quitaste facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones y esto es inconstitucional porque ahora hay menos capacidad de una institución para defender los derechos de ciertas comunidades. En el caso del amparo presentado por mi organización, el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de Derechos Humanos, también fue en contra de esta contrarreforma. La Suprema Corte hace un análisis un poco más complejo, un poco más amplio sobre los derechos de las audiencias y la necesidad de mecanismos que permitan protegerlos y privilegiarlos sobre intereses económicos de los concesionarios, y que reconoce que al permitir la autorregulación de los concesionarios se desprotege a las audiencias. Además, que es urgente, que es el instituto el que debe tener
facultades para sancionar a los concesionarios que violen los derechos de las audiencias. Y esto que ha sido lo que más han utilizado las empresas, que dentro de los derechos de las audiencias está la obligación o el requisito de que los concesionarios distingan entre publicidad y contenido de un programa, así como información noticiosa y opinión de quien la presenta. Ahora, la gran novedad es que en aquel momento lo que pasó fue que solamente se votó y conocíamos un extracto del contenido de esta sentencia. Se publicó una versión pública, bueno, hubo una versión pública, pero que no sabíamos cuáles eran los efectos de la sentencia, y apenas se publicó la sentencia definitiva, ¿no? El famoso engrose, que no es nada más que el documento final que contiene ya todos los elementos de la sentencia. En este, al fin, conocemos los efectos, un poco limitados, pero bien interesantes, la verdad. Y la otra cosa importante que tenemos que voltear a ver es que probablemente en una semana o dos se resuelva la acción de inconstitucionalidad, en la que también se va a analizar estas cuestiones. Claro. Bueno, pues empresarios que han sido, digamos que, apapachados, para utilizar un término que viene de las lenguas prehispánicas, ¿no? Apapachados por el régimen desde su inicio, pusieron el grito en el cielo, abogado Julio Salazar, con estas disposiciones. Dijeron que era un atentado a la libertad de expresión, y esto, repetido en todos sus medios, pues pudo haber convencido a mucha gente de esa circunstancia, cuando en realidad es protección a la libertad de expresión, desde mi punto de vista. No sé cuál sea el tuyo, y si quisieras compartirlo con nuestras audiencias. Claro, en definitiva lo que se necesita es esta protección. Me parece que justo este caso demuestra bien lo que es el problema. Las grandes empresas diciendo que algo que les afecta sin explicar los hechos, sin explicar el contenido real, saliendo a decir una opinión, su opinión, sobre un hecho específico. Y entonces salen a decir que esto es censura, que esto afecta a la libertad de expresión, sin darle elementos a las audiencias para que tomen una opinión propia. En definitiva, en la medida debemos, en la medida en la que se puedan hacer estas distinciones, en la medida que demos información mucho más clara, mucho más completa de los eventos políticos nacionales o los eventos de la vida pública o de interés nacional, en lugar de limitarnos a las opiniones de unas cuantas personas, tendremos a una población mucho más informada, que va a poder ejercer su libertad de expresión, que va a poder ejercer sus derechos político-electorales en su caso, que va a poder ejercer sus derechos como consumidor, ¿no? De una forma más informada, más clara. No es lo mismo que me digan que tengo que pensar de tal forma, ¿no? Que debo que pensar que esta sentencia es censura, a que me digan, pues estos son los hechos, se analizaron estos puntos específicos, nosotros opinamos que esto podría afectar la libertad de expresión por estas razones, pero tu audiencia toma tu decisión con estos hechos. Y que permitan opiniones distintas, ¿no? Como la de los defensores de las audiencias, como la de los defensores de derechos humanos, para que nosotros expliquemos también por qué esto no es una cuestión de censura. Pero ahora tenemos a grandes empresas con el control de los medios, que están diciendo su propia opinión y diciéndote qué debes pensar como audiencia. Tu micrófono, mi querida Ana C. Ok. Ahí está mi micrófono, ahí está mi micrófono. Lo que pasa es que estaba escuchando con gran detalle y con gran gusto a Julio, y estaba pensando que el 18 de marzo, nada más déjame recuperar la coyuntura o el contexto, la Corte se pronunció por proteger el principio de progresividad de los derechos fundamentales. Es decir, es que mencionaste, abogado, que había cosas muy interesantes e importantes
en esta sentencia. Y eso es lo que quiero saber cuáles son. Y recordarle, es decir, que resultaba inconstitucional derogar derechos que ya se habían otorgado. Entonces, nada más para recordarle a nuestras audiencias que los derechos de las audiencias son derechos humanos, son derechos derivados de los derechos de comunicación y a la comunicación, el derecho humano que uno tiene a la comunicación, y que los medios de comunicación estamos, o la historia de los medios de comunicación en este país, yo creo que en todo el mundo, pero estamos hablando de este país. En este país, pues es una historia de luchifuercitas, es decir, de tensión entre el poder del gobierno, ¿no? El Estado y los poderosos. De alguna manera la tensión, nosotros no estamos como audiencias de ninguna manera en la historia de los medios de comunicación que está escrita en las leyes, que eso es muy interesante, ¿no? El interlinear de las leyes y los reglamentos, ahí está quien va ganando, digamos, ¿no? La luchifuercita. Pero por lo pronto está interesante que por primera vez en esta guerra de conquista entre poderosos se asoman las cabecitas en esta década o en estos últimos, sí, pues como 7, 8 años, se asoman las cabecitas de las audiencias a participar, digamos, en esta. Lo he puesto de manera poco técnica, mi estimado abogado, pero entonces quisiera que y supongo que obviamente, como tú, como derecho humanero, como abogado dedicado a esta cosa no lucrativa, seguramente detectaste cosas importantes conquistas importantes para estas cabecitas, ¿no? Que siempre tienen que estar sospechando de todos los poderes, porque si no, ¿para qué existen los derechos y las defensorías de estos derechos? Pero, ¿cuáles son estas cosas importantes que el 18 de marzo apenas se detallaron en la sentencia que ¿cómo se dice? Que aprobó la Corte, Sí, que publicó la Corte. Que publicó. Sí. Sí, justo. Bueno, esta progresividad de derechos efectivamente se refiere a que los derechos no se pueden, o sea, siempre se va a buscar que tengan mayor amplitud, que sean más protegidos cada vez más, ¿no? Cada ocasión, y que no se puede hacer ni regulaciones ni actos que los limiten, ¿no? Y fue justo lo que pasó en aquel momento. Las condiciones de la ley original de telecomunicaciones y radiodifusión, que es de 2013-2014, era mucho más protectora a los derechos de las audiencias que la ley modificada al 2017. Entonces, lo que dice es, esta reforma es una cuestión regresiva al empoderamiento de las audiencias frente a los concesionarios. En lo que piensas, sí. Perdón, porque yo te hago bola, seguro, con mis preguntas largas y tediosas, pero a ver, es decir, por ejemplo, las mujeres no podríamos, en un estado de derecho y de democracia, regresar al momento o al punto en donde no teníamos derecho al voto. ¿Es eso la progresividad? O sea, solo puedes progresar, no te pueden echar para atrás. Entonces, eso es lo que se ha estado peleando, nada más y nada menos. No es una sofisticación y que información y que censura, nada. Nomás no podemos ir para atrás, ¿no? No son inalienables, son universales, son indivisibles, son intrínsecos, interdependientes. Hay una gran cantidad de características de los derechos humanos, pero por lo pronto no pueden ir para atrás y ya estaban para adelante, ¿no? Y ahí sí, perdóname, continúa. Sí, no, exactamente. O sea, precisamente eso, no podemos regresar a un estado previo en el que era menos protegido un derecho, y estos derechos de las audiencias que efectivamente se relacionan con libertad de expresión, derechos políticos electorales, acceso a la información, incluso derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Derecho a decidir. O sea, todo está vinculado. En realidad, el papel de los medios de comunicación es bien importante porque literalmente nos da la información y puede incidir en la toma de decisiones y puede incidir en lo que piensan las personas. Por eso es bien preocupante y por eso es muy importante que haya pluralidad. Ahora, dentro de estos derechos de las audiencias, si bien se están terminando de delinear y que esto nunca va a ser una cuestión, digamos, no va a ser finito porque vamos a ir ampliando los derechos y probablemente a veces lo que funciona es que las decisiones de la Corte, aunque, ¿cómo decirlo?, entretejen ciertas obligaciones, ciertas condiciones de algunos derechos para reconocer la existencia de un derecho que está como relacionado, ¿no? Pero en principio estos derechos de audiencias
son como el respeto a los derechos humanos en general, a recibir contenidos libres de discriminación, poder recibir información sin persecución o investigación judicial, una protección efectiva de estos mismos derechos, que la programación que difundan se dé en el marco de libertad de expresión y recepción de ideas, y que propicie integración de familias, desarrollo de la niñez, mejoramiento de sistemas educativos, difusión de valores artísticos, desarrollo sustentable, unidad nacional, igualdad de género, divulgación de conocimiento científico, uso correcto del lenguaje. Pues todo, ¿no? O sea, una cuestión transversal. Y aquí, Julio Salazar, hay otro factor que a lo mejor no estamos contemplando, o sí, ¿no? Desde tu punto de vista, y que son esta nueva figura de los defensores y las defensoras de las audiencias, que vaya que tienen un menudo trabajo de alfabetización mediática, de movilización de audiencias, de contacto, de comunicación. ¿Cuál es tu punto de vista ahí? Sí, claro, con esto se generó esta figura bien importante que empodera a las audiencias frente al concesionario. Básicamente es ante quien uno puede denunciar que existió algún contenido que pudiera ser violatorio a los derechos o exigir que hubiera pluralidad en el contenido. Se vuelven estas figuras prioritarias en la interacción entre grandes empresas y los usuarios de radiodifusión, ¿no? A quienes consumimos el contenido. Y en ese sentido, parte de lo que se regresó con esta contrarreforma fue que disminuyó la posibilidad de que estos fueran independientes de las mismas empresas, lo cual, pues, básicamente les quita o más bien establece incentivos perversos, ¿no? Que generarían, pues básicamente un empleado de una empresa no tiene incentivos para sancionar a la empresa o para exigirle algo a la empresa que le está pidiendo un tercero. Lo que pasaba con las condiciones previas a la reforma de 2017 es que se aseguraba que no hubiera relación entre el defensor de audiencia y los socios de las empresas, o que no fueran familiares de los dueños de las empresas, que no fueran los mismos dueños de las empresas, ¿no? O sea, como que establecía que pudieran ser independientes y, por lo tanto, al ser independientes, tuvieran la intención o la posibilidad de confrontarse a las grandes empresas defendiendo a las audiencias. Esto, tal cual lo dicen, es un conflicto, un estira y afloja en la exigencia de derechos, pero es una condición de David contra Goliat, ¿no? El pequeño contra el grande. Ya no me acuerdo cuál es David y cuál es Goliat. Sí, no, pero de todas maneras, déjame hacer una puntualización. Tampoco es, y no vayan a creer las audiencias que nos están escuchando, que las defensorías tenemos, un superpoder y una capacidad de sanción y nada. Por eso decía yo, son cabecitas que por lo menos dicen, hey, aquí no se debe, pues sí, cállate, ¿no? Hey, aquí tampoco se debe, pues sí, ok, ¿no? Ok, voy a tratar de, es decir, por lo menos decimos las cosas o tratamos de representar. Es como el papel, a veces pienso de un explicador, por una parte de, oigan, no se quejen de eso, pero lo que pasa es que no se puede pagar tal película 20 veces, ¿no? Este medio tiene 2 pesos, o el sindicato o la producción no puede estar grabando todo el día y toda la noche, en fin, más explicamos y más decimos y somos un pequeño microfonín de las audiencias que otra cosa. Ni pretendemos, ni podemos, ni en ningún lado está escrito que tenemos un poder de otra, una naturaleza ni vinculatoria, ni coercitiva, ¿no? O como... Sí, claro, justo tienen este difícil papel de interacción en esos dos espacios, pero lo que permitía las condiciones anteriores de la ley, previo al 2017, es que cuando hubiera una violación clara a derechos de las audiencias, por ejemplo, la transmisión de un contenido abiertamente discriminatorio, que alguien denunciara, ¿no? O el mismo defensor de audiencias lo encontrara, y en esta interacción pidiera que el concesionario o lo retirara o hiciera una disculpa pública o que pusiera como, ¿no?, las condiciones, lo que sí podía hacer el defensor de audiencias, denunciar hasta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y con un proceso previo en el que se pueden escuchar todas las partes, ¿no?, involucradas al mismo concesionario, que explique cuál es el valor de su contenido, el defensor, ¿no?, en un proceso previo pudiera culminar en una sanción al medio.
que lo cual sí daba mucha más fuerza a la capacidad, a las facultades de los defensores de audiencias, pero al quitarle la posibilidad al instituto de sancionar violaciones a los derechos de las audiencias, pues básicamente los hace inoperables, Claro. ¿no? Inoperantes. O saturar a algún defensor de las audiencias con miles y miles de, digamos, quejas, puntos de vista y tal, o sea, no especificar y aumentar la cantidad de defensores de audiencias a los medios, pues también tendrá un costo, abogado. Sí, claro, pues esto claro que es algo que vamos a tener que ir avanzando y que tendremos que ir mejorando la forma de interacción. Pero pues es necesario y es el paso previo, pero justo la interacción con el instituto era esto, desahogarlos, ¿no? O incluso tener como respuestas. Probablemente muchas personas van a denunciar los mismos hechos, ¿no? Pero pues si no hay capacidad de denunciarlo y no puede aparecer el Estado, ¿no? La autoridad regulatoria específica a defender los derechos específicos de las audiencias ¿no? que están denunciando algo, pues justo vamos a convertir esto, vamos a ahogar de más denuncias y vamos a ahogar ¿no? y nunca van a cambiar la forma en la que actúan los medios de comunicación, ¿no? El hacer, por ejemplo, esto de transmitir opiniones abiertamente discriminatorias, ¿no? O que afecten la capacidad del acceso a derechos de algunas personas o que afecten incluso generen daño a personas específicas. Sí, me da pena que creo que se nos vuelve a terminar el tiempo, pero y pues nosotros querríamos, ¿no? Toda una super serie de varios capítulos con usted, abogado, pero ¿por qué no quedamos por lo menos en estar en contacto, en estar abiertos y agradeciéndote mucho, mucho, mucho de veras tu participación y presencia? No, claro, yo cuando gusten regreso, si me vuelven a invitar, claro que es un tema bien largo y bien complejo que se sigue avanzando, pero pues hay que seguir transmitiéndolo y esto tendría que ser también parte de las obligaciones de los concesionarios, la alfabetización sobre estos derechos. Pues al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Sí, efectivamente es un tema en el que seguiremos insistiendo, encontraremos mejores maneras de comunicarlo, por supuesto, y continuaremos esta conversación. Julio Salazar Ramírez, abogado del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos y de México Unido contra la Delincuencia. Hasta muy pronto y gracias por tu tiempo. Hasta pronto, gracias a ustedes. Los invito a que se pongan en contacto, correo electrónico audienciacre@cultura.gov.mx, en Twitter nos encuentra como @audienciacre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias, Radio Educación. Hasta la próxima. En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.